Bienvenidos nuevamente a su programa estelar, Hablemos de la Biblia. Un programa que ha nacido en la mente de Dios. Un programa diseñado para usted. Un programa que proclama el mensaje de un Salvador crucificado, muerto, resucitado y próximo a venir. Este es un programa que en plena incertidumbre presenta a usted un mensaje de esperanza y también de amor. Un pensamiento dice lo siguiente: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Para el día de hoy, nuestro estudio lo he dado en llamar Amor en Punto. Y como es una costumbre en nuestro programa, siempre pedimos la unción del Espíritu Santo para que antes de abrir la palabra del Señor, Él pueda impresionarnos y que pueda preparar el ambiente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía tenemos libertad religiosa, libertad de culto, Señor. Ayúdanos para que sintamos la necesidad de predicar tu palabra mientras todavía, Señor, tenemos oportunidad de hacerlo. Padre, impresiónanos y sanciónanos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amor en Punto, el título de nuestro estudio. Corría el año 1929 en Estados Unidos de América. Esto ocurrió exactamente en el estadio Rose Bowl. Y ese había sido un año equilibrado en la historia del fútbol americano. Parece ser que todo el país, la nación entera, había estado a la expectativa de cuál sería ese gran resultado. ¿Quién finalmente sería el campeón de ese año? En ese año sucedía algo inédito. Los dos equipos que se estaban enfrentando representaban, por un lado, el mejor ataque y por el otro lado, representaba la mejor defensa. Es decir, todo estaba muy equilibrado, muy parejo. Las acciones estaban ahí bastante parejo. Y finalmente, cuando esos dos equipos entraron a la final, en cuestión de horas se vendieron todos los boletos. Debo decir que el final del fútbol americano es uno de los eventos más grandes de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese día de la final, miles de personas estaban esperando, incluso horas antes de que se abrieran los portones alrededor del estadio. Así que una vez que el estadio se hubo abierto, prácticamente en cosa de minutos ya se había llenado el estadio. Y por supuesto, cuando se da ese tipo de eventos así tan masivos, habían filas por doquier de policías tratando de poner todo en orden. Los policías estaban ahí para separar las hinchadas, los hinchas de un equipo y también del otro. Todo era algarabía, todo era pasión, gritos frenéticos, gritos de alegría de aquellos hinchas que cada vez mostraban una pasión mucho más alto y decidido a favor de su equipo. Esos gritos se podían escuchar a muchas cuadras del estadio, del lugar de juego. En algunos momentos después se comenzaron a lanzar algunos fuegos artificiales,
al cielo, lo cual llenó el cielo con luces y era todo un acontecimiento apoteósico. Todo aquello era muy hermoso. Luces por doquier. Y es que la nación entera estaba a la expectativa de quién sería el gran campeón finalmente ese año. Finalmente el partido ha comenzado. En el primer tiro del partido lanzaron el balón y el balón cayó en los brazos de un jugador, Roy Ringo. Roy Ringo no tuvo dudas, tomó el balón, corrió todo lo que pudo, corrió a una velocidad exagerada y con agilidad que impresionó a todo el estadio. Y finalmente sucedió lo imposible. En el primer tiro del partido, Roy Ringo logró hacer un touchdown, que es el gol en el fútbol americano. De repente la hinchada comenzó a delirar y tenemos a Roy Dingo, quien se saca su casco, comienza a saludar expectante, con cierto orgullo, con cierto ego, comienza a saludar frenéticamente a toda la hinchada, comienza a golpearse el pecho para celebrar el gol. En ese momento levanta la cabeza y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha sucedido? Él no podía entenderlo. Se quedó totalmente fuera de sí. Lo que no sabía Roy Ringo es que exactamente para sorpresa suya, en la gran final de todos los tiempos, él había hecho un punto en contra. Y quienes estaban delirando era exactamente la hinchada contraria. Y ahora Roy Ringo comenzó a entenderlo todo. Se puso totalmente triste. Finalmente termina la primera parte de ese gran partido, de esa gran final. Todos los jugadores, tanto de un equipo como del otro, bajaron a su respectivo vestuario para el medio tiempo, para el descanso. Había un silencio sepulcral. Se podía casi escuchar los respiros de los jugadores. Todo estaba quieto. Nadie se atrevía a decir absolutamente nada. Es que todos los jugadores estaban absolutamente tristes, desanimados, cabizbajos. Estaban totalmente tristes. Sin embargo, en un momento, el entrenador del equipo rompió el silencio y dijo, literalmente, el mismo equipo que terminó el primer tiempo vuelve al campo para el segundo. Y es en ese momento, mis estimados hermanos, cuando Roy Ringo levantó la cabeza y dijo, de ninguna manera. Y luego confronta al entrenador y le dice, ¿usted no se dio cuenta que yo arruiné completamente a mi equipo? Destruí los sueños de todo el equipo, destruí los sueños de toda una fanaticada, destruí los sueños de toda una hinchada, destruí los sueños de una nación. Pueden pasar 100 años y siempre van a recordar lo que hice, que fui un fracasado. No tengo valor para subir y jugar la segunda parte del partido. Mi carrera ha terminado aquí. La historia dice que con el clima denso, tenso, el entrenador, muy amable, se acercó al jugador y le dijo,
hijo, el juego todavía no terminó. Vuelve al campo de juego y juega el mejor partido de tu vida. Lo que sigue es una historia conocida, bien documentada en las crónicas del fútbol americano. Roy Ringo confió absolutamente en su entrenador. Volvió al campo de juego decidido e hizo 3 touchdowns. 3 puntos para su equipo y se consagraron campeones. Podemos decir que esta primera parte de esta exposición se puede llamar punto en contra. Y yo quisiera decirte, mi estimado, en la vida muchas veces tú y yo hacemos puntos en contra. Muchas veces vamos en la dirección equivocada. Muchas veces vamos en sentido equivocado. Y seguramente nos avergonzamos por las cosas que hemos hecho. Esto nos vuelve triste y nos vuelve desanimados. Algunos pueden estar pensando y decir, ya mi matrimonio está irremediablemente roto. Todo lo que he ido acumulando es un cúmulo de amargos desconsuelos. Todo lo que he acumulado es fracaso tras fracaso. He corrido en la dirección equivocada y siento temor, me siento avergonzado. Es posible que cuando tú echas una mirada retrospectiva, 180 grados atrás, puedas sentir vergüenza de tu propia vida y puedes que no levantes la cabeza y te sientas desanimado. Pero de una cosa puedes estar segura, y es que nuestro entrenador nos dice siempre la misma respuesta. Hijo mío, todavía el juego no terminó. Vuelve al campo y juega el mejor partido de tu vida. Mi estimado, todavía hay tiempo. El juego no ha terminado para ti. Tu matrimonio no tiene por qué terminar para ti. Tu ilusión no tiene por qué terminar ahora. La esperanza no tiene por qué verse frustrada. Hay oportunidad para ti. El mejor entrenador de la historia nos mira, te mira y te dice con misericordia, yo creo en ti, incluso aunque hayas errado, aunque nadie crea en ti, incluso aunque ni tú mismo creas en ti, yo sí creo en ti. ¿Y sabe por qué ese gran entrenador cree en mí? La respuesta es sencilla. Porque Dios no nos trata por lo que somos, sino simplemente por aquello que podemos llegar a ser en sus manos. Y ya lo dijo elocuentemente el rey David en el libro de Salmos, en el capítulo 103 y el versículo 10. Aquí el salmista hace una poderosa declaración. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué hermoso como Dios nos mira. Realmente Dios no nos ve como una piedra bruta. Dios nos ve como el oro terminado. Dios te ve como una joya preciosa, como el oro precioso. Dios no llamó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios,
por lo que era, sino por aquello que llegaría a ser. Tanto así que Jesús dice en el Nuevo Testamento, o se proclama como el Hijo de David, porque vio en David cualidades que lo calificarían para ser el rey más poderoso, el rey más insigne de la nación hebrea. Dios no llamó a Saulo por lo que era, un perseguidor de cristianos. Dios llamó a Saulo de Tarso por lo que llegaría a ser. Finalmente, Saulo de Tarso se convirtió en un embajador de Dios, se convirtió en el apóstol a los gentiles, se convirtió en instrumento de Dios para llevar el mensaje prácticamente a todos los lugares inaccesibles donde incluso las legiones de Roma no podían llegar. El apóstol Pablo llevó el mensaje incluso a la casa del César. Dios no vio a Saulo de Tarso, aquel personaje que estaba aprobando la muerte del santo Esteban. Dios lo vio como alguien renovado, lo vio como alguien celoso del evangelio que podía llevar a cabo una gran obra que hacer. Dios no llamó a Pedro por su temperamento, sino a pesar de su temperamento. Dios conocía que el apóstol Pedro podía ser enérgico y decidido en el evangelio. Él nos trata como santos, aunque nosotros seamos el pecador más indigno. Él nos trata como santos, aunque seamos pecadores empedernidos, por una sola razón, porque Él nos ama a pesar de lo que somos. Piénsalo bien, el mayor entrenador de la historia te ama. Si no, solo piensa en esto: ¿por qué Dios cambiaría el cielo por una carpintería humilde? ¿Por qué no destruir a Adán y Eva si pecaron? ¿Por qué sacar a Lot de aquella ciudad? ¿Por qué buscar a Pedro después de resucitar cuando el apóstol Pedro lo había negado con maldiciones e imprecaciones? ¿Por qué abrir el mar? ¿Por qué entregarse? ¿Por qué morir por un pueblo que vino a salvar y que finalmente no quiso aceptarlo? ¿Por qué sangrar? ¿Por qué morir bajo el peso agonizante de una cruz? La respuesta, mis estimados hermanos, es una sola: por amor. Exactamente por amor, porque Él nos ama. Un soneto dice lo siguiente: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues
aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es un hermoso poema que de fondo refleja el gran amor de Dios por la raza humana. Jesús dijo en el libro de San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 12, lo siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús está aquí hablando del final de los días previo a su venida. Es decir, habla de nuestros días. El amor de casi todos se enfriaría. Pero puedes estar seguro de una cosa. Esto no ocurre con el amor de Dios. Eso no incluye el amor de Dios, porque Dios en esencia es amor. Yo te haría una pregunta. ¿Sabes tú por qué el amor jamás se termina? Y la respuesta sería la siguiente. Porque Dios es amor y Dios no se termina. Dios es eterno. Dios es el alfa y la omega. Dios es eterno. Nunca hubo un momento en la eternidad pasada y en la eternidad futura en el cual Dios nunca haya existido. He aquí un misterio, pero un atributo incomunicable de Dios es su eternidad. Dice David, tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo, para hacer la diferencia entre la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios, entre la finitud o la pequeñez del hombre con la eternidad y majestuosidad de Dios. Pero algo consustancial a Dios, que además de ser eterno, también es consustancialmente amor. Es un atributo hermoso de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser. Dios no se termina. De hecho, mi estimado, la religión cristiana, el cristianismo, es la única religión del mundo que define a su Dios con una palabra: amor. Tú puedes leer, investigar de otras religiones y el énfasis no es el amor de su profeta o el amor de su Dios. El énfasis está en el esfuerzo que ellos pueden hacer o lo que tendrían que hacer para ganarse el favor de su Dios, o los esfuerzos que ellos tienen que hacer. A veces hablan de un Dios irascible, iracundo, un juez inexorable. Eso en las otras religiones, pero el Dios de la Biblia, mis estimados, el Dios que está retratado en este hermoso libro es un Dios de amor. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, cuando tú puedes preocuparte y puedes pensar que finalmente todo está perdido, aparentemente la esperanza muchas veces como que se nos va de la mano, puedes confiar que Dios es amor. Es lo que está escrito en este libro sagrado. Dios es amor. Dios es amor. Puedes confiar en esa declaración. Ahora, cuando la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor, está diciendo que Dios lanza fuera el temor. En la Biblia es fácil darse cuenta que tanto la palabra Dios y amor son como términos
intercambiables, indistintos. A veces puedes hablar de Dios y a veces puedes hablar del amor para referirte a Dios de manera intercambiable. Es decir, cuantas veces tú encuentres la palabra Dios en la Biblia, puedes cambiar la palabra Dios y puedes poner la palabra amor y no pierde ningún sentido. O puedes hacerlo a la inversa. Y yo, mi estimado hermano, yo te desafío, amigo, yo te haría la siguiente pregunta. ¿Puedes tú quitar tu nombre? ¿Puedes tú quitar tu nombre y colocar en vez de tu nombre la palabra amor? Tu nombre es un reflejo del amor. Tu vida es un reflejo del amor. Puedes quitar tu nombre y poner la palabra amor, la palabra misericordia, ternura, longanimidad. Puedes hacerlo. Y sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios en el cual yo creo, puede quitar su nombre y puede poner amor. Y es, en esencia, continúa siendo el mismo Dios de amor. La verdad que la palabra del Señor está llena de muchas orientaciones con respecto al amor, porque podemos decir que este libro que tengo en mis manos es el libro del amor. Es el libro que define a Dios como que Dios es amor. La mayor declaración de la palabra del Señor, la mayor declaración de amor se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16. Un versículo muy conocido. Diría yo que es el versículo más conocido de todo el registro sagrado. Allí encontramos la mayor declaración de amor. Dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora observe lo siguiente. ¿Cómo comienza este? Porque ese porque es la mayor respuesta de Dios. Dios, que está en el versículo, el mayor ser del universo. De tal manera amó. El mayor sentimiento al mundo. El mayor espacio físico que tú puedas creer. De tal manera. Es decir, el mayor modo posible que dio. El mayor acto de amor. Su único hijo. El mayor y mejor regalo de Dios para los hijos de los hombres. Para que todo aquel, he aquí el mayor alcance posible, que en Él crea. Esto denota la mayor confianza, la respuesta de Dios al regalo de la salvación. No perezca, el mayor castigo, sino que tenga, es decir, la mayor posesión,
la vida eterna, la mayor recompensa. Aquí la palabra amor aparece como una especie de estribillo en todo. Sin embargo, la palabra amor no aparece en grado comparativo, sino que aparece en grado superlativo, es decir, como lo mejor que nosotros podemos tener. Y la verdad que la palabra del Señor nos dice en Juan 15:13 una declaración muy poderosa. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Exactamente lo que Cristo vino a hacer. A esta altura se da cuenta usted de que el amor es el tema central, el eje transversal de la Biblia. ¿Te has dado cuenta que el versículo más importante de toda la Biblia es ese que acabamos de leer? Podemos decir que la palabra del Señor es nada más que la narración de un entrenador que nos mira y nos dice incansablemente: hijo mío, el juego aún no ha terminado. Sigue y juega tu mejor juego. ¿Sabes por qué el juego no terminó en nuestras vidas? A veces llena de pecado, heridas y amputaciones. El juego no ha terminado porque el entrenador ama mucho. Él nos amó tanto que nos creó incluso sabiendo que pecaríamos y que por culpa de nuestro pecado tendría que morir en nuestro lugar. Un hermoso himno dice lo siguiente, dice: Cristo me ama, esto sé. Cristo me ama. Incluso nos amó antes que nosotros hubiéramos nacido. Un himno antiguo dice: a mí me amó Jesús desde antes de los siglos. Mi nombre conoció. Es una hermosa declaración, un hermoso himno. Él nos amó tanto que nos creó, incluso sabiendo que nosotros íbamos a morir. De tal manera que mientras el Hijo de Dios formaba, modelaba a Adán con barro, precisamente sabía que lo escupirían en el rostro. Sabía que lo azotarían, que sería golpeado, humillado, satirizado y traicionado. Y sin embargo, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, con la impronta de Dios en su vida, en su ser. Qué hermoso. Dios creó al hombre incluso sabiendo que el hombre lo iba a traicionar o que se iba a rebelar. Una escritora inspirada dice lo siguiente hablando del plan de la salvación. Dice que el plan de la redención no fue una reflexión formulada después de la caída de Adán. El plan de la redención simplemente fue una manifestación de un plan eterno que había sido ideado desde antes de los siglos, cuando el Hijo de Dios se ofreció desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado. Dios no ordenó que el pecado existiese, sin embargo, hizo frente a esta terrible emergencia. Y he aquí la provisión más maravillosa de todo. Dio
a su Hijo unigénito. El Padre dio todo cuanto tenía. El Padre dio todo el don más maravilloso en la persona maravillosa de su Hijo Jesucristo. Dios dio todo el cielo en la persona de Jesús. Qué hermoso pensamiento hablar del gran amor de Dios por una raza rebelde. Dios hizo provisión para el hombre. Puede ser que tú no entiendas cómo Dios puede crear a alguien que finalmente lo va a traicionar. Y habrá muchos cabos sueltos. He dicho que este es el misterio de la piedad. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender todavía. No entendemos todo lo que atañe al plan de la salvación. Pero dice la palabra del Señor que el tema de la salvación es el tema en la cual o en el cual ansían mirar los ángeles. Es su tema de estudio y será el tema de estudio por los redimidos en la eternidad, en los días sin fin. Algo inagotable. Hay muchas cosas que tú no puedes entender. Yo no puedo entender. Yo simplemente lo acepto por fe. El apóstol Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. He aquí una hermosa declaración. Hay muchas cosas que tú no puedes entender. Yo mismo no puedo entenderla. Pero te pondré el siguiente ejemplo para explicarte por qué Dios, sabiendo que el ser humano lo iba a traicionar, ¿por qué finalmente lo creó? Puede ser que tú eres un padre de familia. Puede ser que tú tengas un hijo y puede ser que tu hijo no es lo que tú pensabas que tu hijo va a llegar a ser. Puede ser que tu hijo ha traído cierta pena a tu vida, pero yo estoy seguro de una cosa. Si te dieran a escoger, estoy seguro que tú escogerías nuevamente a tu hijo. No lo cambiarías por otro. ¿Sabes por qué? Porque tú amas a tu hijo a pesar de que él no cumpla las expectativas de tu vida. Has llegado a amar a tu hijo. Posiblemente amaste a tu hijo, a ese pequeñito tierno, a ese niño incluso desde antes que naciera. Yo soy padre de una hija, una única hija. Y puedo decir que personalmente amaba a mi hija antes que ella naciera. Y cuando esa pequeñita, cuando esa pequeña infante había nacido y la tomé en mis brazos, en mi pecho, y la vestí, la contemplé, tuve una sensación que no la puedo explicar, me es inefable, me es difícil e imposible explicar en palabras humanas. ¿Cómo podía ver el fruto del amor, el fruto de una relación de matrimonio? ¿Cómo podía ver a mi hijo, a mis genes, y tenerlo allí y acariciarlo? Yo no cambiaría a mi hija. Eso ocurre con Dios. Dios sabía que lo escupirían, que lo traicionarían, y sin embargo, Dios amó a Adán. Dios te amó a ti antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó a este mundo, Él ya sabía dónde estaría el huerto del Getsemaní, donde Él pasaría sus últimas horas de sufrimiento. Cuando creó los árboles, sabía que de uno de ellos se haría el madero de la vergüenza, la cruz del Calvario, ese madero, y que con ella llegaría la separación del Padre. Dios sabía que cuando estaba creando la vida humana, Él perdería la suya. Entonces, seguimos con la misma pregunta.
¿Por qué nos creó? ¿Por qué nos hizo? Nos hizo por amor. El amor que Él tiene por nosotros fue mayor que el que Él tenía por su propia existencia como Dios. Tanto así que dice la palabra del Señor, que Él dejó los atrios celestiales, volvió el cetro a su Padre, dejó la adoración de los ángeles y vino a este mundo para alcanzarnos. Este amor de Dios es incondicional e incomprensible. No lo entendemos, pero lo aceptamos por gracia. Ahora, deténgase a pensar si esta no es la historia más absurda que usted haya escuchado en su vida. La historia de un Dios que se humilla y muere por criaturas inferiores a Él. Puede ser absurdo, sí lo es, pero no obstante es real. Hubo un periodo en la historia de la humanidad donde si alguien le preguntara, ¿dónde está Dios?, usted podría señalar el vientre de una campesina, de una jovencita, y decir, Dios está allí, adentro. Ese es el milagro de amor. Va mucho más allá de nuestra comprensión. Obviamente estoy hablando de un evento glorioso, de la encarnación de Cristo. Yo mismo me emociono cuando pienso en el drama del pesebre, cuando pienso en el drama de Belén, cómo Cristo pudo haber nacido en un ambiente tan inhóspito, tan insalubre, y sin embargo, ese fue el pesebre. Cristo nació en el pesebre del mundo. Allí pudo iluminarnos la luz del Evangelio. Realmente yo me emociono con el drama del pesebre. Me emociono preparando los villancicos navideños para el concierto de fin de año. Me resulta un tema tan hermoso pensar en que Cristo dejó las mansiones celestiales y que se hizo un pequeño niño indefenso. Todo porque me amó, todo porque te amó. Yo tengo una sola hija, ya lo he dicho, y no cambiaría la vida de ninguna persona por la vida de mi hija en el mundo. Es más, me atrevo a decir que no cambiaría la vida de todas las personas del mundo por la vida de mi única hija. Eso fue exactamente lo que Dios hizo. Entregó el objeto supremo de su amor únicamente por amor. ¿Ya se ha dado cuenta, mi estimado hermano, de que el amor sobrepasa a la justicia? No existe ninguna sociedad en el mundo que permita la muerte sustitutiva. Por ejemplo, si yo viviera en otro país, en un país donde haya la pena de muerte y cometo un error tan grande que la sociedad entienda que yo no debo vivir más y que debo de morir, no puedo presentarme ante la corte y pedir que mi padre, mi madre o un amigo muera en mi lugar. Sencillamente ninguna sociedad permitiría eso. ¿Y saben por qué no lo permiten? Porque cuando yo cometo un error, lo normal, lo lógico es que yo debo de pagarlo. Sin embargo, mis estimados hermanos, he aquí la paradoja de la salvación. He aquí la paradoja de la salvación. La salvación está en un sentido basada en la injusticia. ¿Por qué en la injusticia? Porque dice la palabra del Señor que el justo muere por los injustos para llevar el pecado de ellos. El justo muere por los
injustos. Isaías hace una declaración muy hermosa en el capítulo 58, en los versículos del 4 al 6. El profeta evangélico dice lo siguiente, Isaías 53, más bien, del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Escucha esta declaración. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una injusticia. El inocente Hijo de Dios lleva tu pecado, carga tu pecado. Eso no es lógico en ningún sistema de justicia en el mundo. Sin embargo, eso es exactamente la historia de la salvación. Lo lindo de la historia es que en el cielo el amor sobrepasa a la justicia y sucedió lo imposible. Jesús murió por mí. Jesús murió en mi lugar. Jesús me dio su manto perfecto de justicia para que yo pueda deshacerse de mi manto inmundo y pueda tomar su manto de justicia. Una muerte sustitutiva, una muerte vicaria. Un pastor adventista relata lo siguiente. Dice el pastor que hace algunos días tuvo que viajar y pasar unos 10 días fuera de su casa. Y esos fueron posiblemente los días más tristes de su vida. Tuvo que separarse de su esposa y de sus hijos. Debía de hacerlo, pero era muy doloroso. Dice el pastor que su hijo mayor era muy pegado a él. Era muy pegado. Y cuando tenía que viajar, al hijo le daba fiebre y a veces se comportaba de manera extraña. Dice el pastor, mi hijo sabe cuánto lo amo y cuán difícil es separarme de él. Sin embargo, cada vez que tengo que viajar, le digo, hijo, tengo que viajar. Vamos a estar a miles de kilómetros separados, pero nadie puede separarnos de verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo te amo, le dice el pastor a su hijo, y voy a regresar, porque siempre querré estar donde tú estás. No es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Jesús en su amor nos dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y así como la distancia de un viaje no nos puede separar de un hijo o de un ser querido, nada nos puede separar del amor del Padre que es en Jesucristo nuestro Señor. La palabra del Señor dice lo siguiente: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos con los otros. Jesús nos da un mandamiento nuevo en Juan 15:12. Dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y Juan dice en 1 de Juan 4:19 la siguiente declaración: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó
primero. Y por eso el apóstol Pablo, en una declaración muy hermosa en el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 38 y 39, hace esta hermosa declaración. Romanos 8, 38 y 39. Dice Pablo: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mis estimados hermanos, el objetivo del cristianismo no es transformar personas en personas que creen, sino en personas que aman, pues han sido amadas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, un amor que recorre las mayores distancias, que supera las mayores barreras y multiplica lo poco, va al lodo y trae el lirio. Esta tierra surgió como resultado del amor y terminará en amor. La señora Elena de White, en el primer libro de la colección El conflicto de los siglos, en el libro Patriarcas y Profetas, comienza con esta declaración: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Y en el último párrafo del libro El conflicto de los siglos dice lo siguiente: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Así comenzó todo y así finalmente todo terminará. En el Edén hicimos nuestro primer punto en contra, pero la diferencia es que quien volvió al campo en el segundo tiempo fue otro jugador. Jesús regresó al campo de juego en nuestro lugar y venció por nosotros. Y por eso somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque nos amas, Señor. Ayúdanos a poder imitar tu amor. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración. Para pisar un suelo.